vamos a hablar un poquito del Espíritu Santo, qué es lo que recibimos, cómo lo aceptamos, quién es el Espíritu Santo, porque ese es el punto a veces de falta de conocimiento. Él estuvo en la creación del mundo. Cuando comenzó todo, el mundo estaba vacío, pero el Espíritu de Dios estaba. El primer versículo de la Biblia lo recitan incluso hasta los niños chicos de la iglesia lo recitan. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí estaba en la creación. Y cuando decimos en Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Dios estaba ahí, el Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en la creación. ¿Ya? Vamos a ver. Cuando todo comenzó en Génesis 1:2, la tierra estaba sin orden, vacía, había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios está desde la creación. Entiéndame bien, querido hermano, para los nuevos. El Espíritu de Dios siempre ha estado desde la creación del mundo. Salmo 104:30 dice, envías tu espíritu, son creados y renuevan la faz de la tierra. Tenemos que en todas partes de la creación estaba el Espíritu de Dios. Dice en el Salmo 139:7-10, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Fíjese, ¿a dónde me iré de tu espíritu? O sea, el Espíritu Santo está permanentemente en la vida en el mundo. Si subiera a los cielos, dice, a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ahí estás tú, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra. O sea, el Espíritu de Dios está desde la creación en todas partes. El Espíritu Santo en los dirigentes de la nación de Israel. Estuvo con Moisés, estuvo con Otoniel, estuvo con Jefé, estuvo con Sansón, estuvo con Saúl y estuvo con David. ¿Y por qué tengo resaltado estos personajes aquí, uno más fuerte que otro? Es para demostrarle a ustedes, si ustedes me acompañan, el libro de Jueces, para que veamos una historia que hay ahí. Ustedes conocen la historia de Sansón. Los niños chicos, por lo general, se la saben de memoria esta historia, pero a veces hay cosas que uno pasa por alto, pero no se percata, ¿no? Ahí en el 13:24 y 25, dice ahí la palabra, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu, fíjese lo que dice ahí, el 25. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. O sea, el Espíritu de Dios inicia en la vida de Sansón. El versículo 14:6, vamos a saltar. Dice ahí el 14:6. Está. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, con quien despedaza un cabrito sin tener nada en la mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. O sea, vemos la fuerza que el Espíritu de Dios le dio a Sansón para poder, digamos, hacer este acto. Acuérdense que Sansón fue juez por 20 años del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Él fue 20 años juez de las tribus. Por eso que está ahí en el libro de Jueces. ¿Ya? En el capítulo 16-20, vamos a pasar ahí, sabemos que en el capítulo 16, Sansón se desvía su atención y busca mujeres que no eran del pueblo de Dios, sino que buscan los filisteos.
¿qué es lo que tenía la misión de Sansón? Era eliminar a los filisteos. Esa era la misión como juez de Israel, era eliminar a los filisteos. ¿Y qué es lo que hace él? Busca mujeres filisteas, que se enamora de mujeres filisteas, que lo llevan a salirse del camino que Dios, y de la misión que Dios le había dado. Fíjese el versículo, capítulo 16, versículo 20, dice, cuando estaba jugando Sansón con Dios, porque se puso a jugar. Pensó que el Espíritu de Dios iba a estar con él siempre y que no lo iba a dejar. Sabemos la historia de él, que era un hombre que tenía su pelo largo y que en su pelo largo que Dios le había dado tenía la fuerza, la potencia y podía derrotar a mucha gente. Dice el versículo 20, dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. O sea, ella le estaba diciendo, lo hizo dormir Dalila. Dalila lo tenía ahí, le descubre el corazón, lo engaña y él cae en las garras de la mujer por su debilidad sexual. Él cae, es una debilidad sexual que el ser humano tiene y por lo general son puntos negativos del ser humano, que a veces no se satisface con lo que le corresponde, sino que busca por otro lado, ¿no? Y dice que, y ella, el 19, y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, a quien le rapó a las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y escaparé, porque había jugado con Dios, había jugado y no es la primera vez que él había escapado y había engañado a las mujeres y había dicho un montón de cosas para que iba a perder su fuerza. Quisiera muchas cosas, pero al final había declarado el secreto de Dios de ser nazareno, de que no tenía que cortarse su cabello. Y le dice ahí el versículo 20, en la segunda parte que estamos leyendo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. O sea, aquí tenemos que Dios está con nosotros. El Espíritu de Dios está en los cristianos, está con nosotros viviendo siempre. Pero cuando nosotros estamos en pecado, ¿qué es lo que hace el Espíritu de Dios? Se va, nos deja. El Espíritu de Dios nos deja a nosotros, así como dejó a Sansón. Sabemos que a pesar de haber juzgado 20 años Israel, sabemos que murió, digamos, y que en última instancia le pide a Sansón a Dios que le ayude y que él pide perdón y le da su fuerza nuevamente, bota una gran torre, bota y mata a más de 7.000 hombres que habían en ese entonces, y dice que, y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó a la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, que estaban mofando de él. Lo tenían como payaso ahí los filisteos. Se reían de él, se reían de un hombre de Dios. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron en Sora y Estaol en el sepulcro de su padre, Manoa, y juzgó a Israel 20 años. Ahí tenemos como la muestra de que el Espíritu Santo ha estado siempre en los hombres. El Espíritu Santo estaba en los seres humanos que Dios quiso en el principio para que le tuvieran, para que le sirvieran a Él. Recordemos que el Espíritu Santo no había sido dado porque el día de Pentecostés no había llegado, estaba muy lejos. Estamos hablando de muchos años y siglos antes. Entonces el Espíritu Santo no había sido predicado
no había sido dado, no había sido descubierto el misterio que había escondido desde la antigüedad, que vendría el Mesías y que vendría dando el perdón de pecado y el bautismo por el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios morara en cada uno de los cristianos. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el principio Dios le dio a Moisés, a Otoniel, a Jefe, a Sansón, a Saúl, a David, les dio su espíritu. ¿Para qué? Para que cumplieran la misión que les correspondía a ellos en la dirección del pueblo de Israel. Bueno, en la actividad del Espíritu Santo, en la revelación de la nación de Israel, fíjese, en José. Sabemos la historia de José, cómo este hombre que le descubrió, le reveló por el poder de Dios el sueño al rey Nabucodonosor y le dijo qué es lo que iba a suceder y el hambre que iba a haber. El fruto de su obra. En Miqueas también, los 70 ancianos, a quienes se les dio el Espíritu de Dios. Vamos a números, capítulo 11, 25 al 29. Voy a leer del 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel. ¿Qué le pasaba a Moisés? Moisés había recibido la misión de Dios de llevar al pueblo y de llevar la nación, pero él se estaba llenando de todos los problemas y solucionando todos los problemas del pueblo de Dios, y eran millones de judíos. Pero Dios le dice, bueno, su suegro le aconseja que reúna ancianos, que reúna a los más ancianos, a los más sabios, y para poder ayudarlo en el juicio de la nación. Y Dios le dice, entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu, fíjese, y tomaré el Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. O sea, cómo el Espíritu Santo estuvo en Moisés y en los 70 hombres que él escogió, de los ancianos con sabiduría, para guiar al pueblo de Dios, a la nación de Dios. ¿Ya? Balaam, en Números 24:2, también tenemos otro ejemplo ahí, dice ahí, y alabando y alzando sus ojos, vio a Israel alojado en sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, ¿cómo estaba el Espíritu de Dios sobre él? David, 2 Samuel 23:2. Dice, y el Espíritu Jehová ha hablado por mí, y la palabra ha estado en mi lengua. O sea, David habló palabras sabias, palabras de Dios. Isaías, también otro de los hombres de la Biblia, hombres conocidos por todos, y que todos saben quién es Isaías. Isaías 48:16. Acercaos a mí, oí esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios estaba en Isaías. ¿Quién fue a predicar? ¿Quién fue a llevar como siervo de Dios a mostrarle al pueblo de Dios? Zacarías, Ezequiel, la instrucción de advertencia de Nehemías. Todos esos puntos están en la actividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, queridos hermanos, actuó desde la antigüedad, desde el principio de la Biblia.
los dones especiales para ocasiones especiales en la construcción del tabernáculo. Hemos estudiado con el hermano Jeff sobre el tabernáculo. ¿Y qué es lo que dice ahí? Y cosas importantes que hay ahí en la construcción del tabernáculo. Estaba el Espíritu de Dios. El tabernáculo no fue construido así porque así. Dice el capítulo 31 y versículo 1 al 5 de Éxodo, habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besael, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Dios, en la construcción del tabernáculo, de un pueblo que había estado 430 años en la esclavitud, que no sabían nada más que hacer ladrillo que los egipcios lo obligaban a hacer. Ahora no tenía artesano, no tenía quien hiciera las cosas hermosas del tabernáculo de Dios para adorar a Dios. Y dice el versículo 4, para inventar diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificio de piedras hermosas a Jehová y gastarla y de artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Loiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, y la mesa y su utensilio, el candelero limpio, y todos sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto, y todos los utensilios, la fuente de su base, los vestidos de servicio, la vestidura santa de Aarón, del sacerdote, la vestidura de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Y habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo en verdad, vosotros, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos? Que el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu que tenemos, porque tenemos que considerar que nosotros como templo de Dios tenemos el Espíritu de Dios, y ese Espíritu de Dios estuvo en estos hombres que tuvieron una gran misión de construir algo hermoso para la oración al Señor. Reconstruyen el templo, Zacarías, cuando tuvieron que reconstruir el templo. También estuvo ahí en la reconstrucción del templo el Espíritu de Dios, ayudando a los judíos para la reconstrucción, para que fuera bien hecha y conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo como pastor guió a Israel. Él fue el que guió a Israel en todo, protegió a Israel, pastoreó a Israel, dice en Isaías 63:14, y el Espíritu de Jehová los pastoreó como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte un nombre glorioso. O sea, Cristo, el Espíritu de Dios, estuvo en este pueblo, estuvo en la nación guiando, así como hoy día está guiando a la iglesia. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Juan el Bautista, no en forma de señales o milagros. Llenó del Espíritu Santo el nacimiento de Juan el Bautista. Vamos a Lucas, queridos hermanos, para que veamos estos versículos, para que vean ustedes cómo en el Nuevo Testamento se va dando lo mismo que está dado en el Antiguo Testamento, como se va repitiendo esto que Dios da, el Espíritu de Él. Dice ahí en Lucas capítulo 1, versículo 15, voy a leer el 2, del 13 en adelante. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Y tendrás
gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjese, desde el vientre de su madre, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo. Su padre no era lleno del Espíritu Santo. Su madre también fue llena del Espíritu Santo. Pero cuando se llenó del Espíritu Santo su madre, el versículo 41 dice ahí, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, que la fue a ver a ella, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Ahí en ese momento fue llena del Espíritu Santo. Ella no tenía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo la llenó. Dice, su madre también fue llena de Espíritu. Su padre, que tampoco era un hombre que le costó creer y que quedó mudo por no haber creído hasta que naciera el hijo. Dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. ¿Cómo vemos el Espíritu Santo trabajando desde Juan el Bautista? Juan dio testimonio fiel de Cristo. Dice ahí en el capítulo 10 de Juan, está viendo Lucas, Juan 10, 41. Entonces quitaron los 10. Y muchos venían, voy a leer el 40, y se fue de nuevo a otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí, hablando de Cristo. Y muchos venían a él y decían, Juan, a la verdad, ninguna señal hizo. Está hablando de Juan el Bautista, que ninguna señal hizo. Pero lo que Juan dijo de o sea, de Cristo, era verdad. O sea, cómo está hablando de lo que iba a suceder. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Cristo, porque también estuvo relacionado con Cristo en las profecías. Isaías 11:12, aquí esto no lo vamos a dejar pasar, vamos a tener que leerlo esto para poder, digamos, ir entendiendo bien esta parte. 11:2 dice, voy a leer 11:1 y 11:2. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y hará entender diligentemente el temor de Jehová, no juzgará según su vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y huirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, y se acostará con el becerro y el león de la bestia domesticarán, andarán juntos, etcétera, etcétera. Pero el punto está ahí, el versículo 2, y reposará sobre él, sobre este hombre, sobre Isaías, el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, que ahí está. En el capítulo 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Como el Espíritu de Dios está en este hombre,
que tenía que traer ese reposo en las naciones. El capítulo 61, versículo 1 de Isaías, dice ahí, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vengar a los quebrantados de corazón, a publicar y a libertar a los cautivos y a los presos de apertura. ¿Acaso usted cree, hermano mío, que usted está bautizado recién, que piensa que solamente se bautizó y listo y nada más? ¿Acaso usted no ha pensado que Dios le tiene un trabajo a usted? ¿Que el Espíritu de Jehová está en usted? Dice que aquí, este ejemplo de Isaías, dice, y el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados. ¿Acaso usted no recuerda lo que dice Mateo 28, 18? Y de predicar el Evangelio a toda criatura y bautizarlo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento. Y que ahí está, del Antiguo Testamento, de estos personajes, hoy en día se da a los cristianos, se da a todos los cristianos. Cada cristiano tiene que cumplir la misión que Dios le está mandando, así como lo mandó en el Antiguo Testamento, como lo mandó a estos profetas, también nos da la misión ahora de predicar, de trabajar por el Evangelio. Usted sabe que yo como ando siempre buscando y ando predicando la palabra del Señor y buscando almas y incentivo a los hermanos a que tienen que cumplir su misión. Cada uno tiene que salir adelante. Dice que en el capítulo 4, versículo 18, dice que la tentación de Jesús, cuando estuvo Jesús tentado, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar, a libertar a los cautivos, y a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, esto le predicó Cristo a los judíos en el templo. Esto le predicó y le dijo que él venía a eso, venía a predicar esta salvación. Dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él, dice que lo ungió a él para dar ¿qué cosa? Las buenas nuevas ¿a quién? A los pobres de espíritu. A los pobres de espíritu, no pobres económicamente, sino que a los pobres de espíritu que están sin Cristo, que están sin el Espíritu Santo, a los pobres de espíritu, a esos les vino a predicar, como nosotros predicamos a los pobres espíritus, a los que no tienen el Espíritu de Dios, a los que no han recibido por intermedio del bautismo el Espíritu de Dios. Ahí está lo que está diciendo. Es el nacimiento, en el nacimiento de Cristo. Ahí vemos al Espíritu Santo cómo está presente. Vamos al libro de Mateo, capítulo 1, versículo 18. Dice ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido ¿de quién? Del Espíritu Santo. Había concebido el Espíritu Santo María. Entonces se halló que había concebido. Ahí está en el nacimiento de Cristo. Había concebido un ser que nació del Espíritu Santo. En su bautismo de Cristo. En Mateo capítulo 3, versículo 16, dice ahí, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí tenemos a Jesús, el Espíritu Santo y al Padre, la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en el bautismo de Cristo. Permiso. En Juan capítulo 1, versículos 32 y 33.
Tampoco viejita la Biblia, ya están la hoja media jaya. 1, 32, 33. Dice ahí, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía. Él dio testimonio cuando se bautizó Cristo. Vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahí está Cristo, ahí está presente, ahí lo tenemos en el bautismo, ahí en el nacimiento, ahí está en su ministerio, en su tentación. En Mateo 4, versículo 1, ustedes saben cómo Satanás tentó a Cristo y se lo llevó y estuvo en el desierto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ahí estuvo, tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. O sea, ahí está Cristo, combatiendo. Sabemos la historia de la tentación de Jesús. La actividad del Espíritu Santo en la vida de Cristo Jesús, en su predicación. El capítulo 4, versículos 18 y 19, dice ahí, 17 voy a leer, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y él estaba anunciando a la gente que no tenía el Espíritu de Dios, a esa gente que no había sido escogida por Dios con una actividad especial en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento le está diciendo qué es lo que viene, cuál es el futuro que viene del Nuevo Testamento después de su muerte. Le dice ahí, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea vio a su hermano Simón, llamado Pedro, etcétera, etcétera, y recolectó a todos esos apóstoles. Y le dijo el 19, le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. O sea, los escogió, los seleccionó a estos hombres que estaban ahí, estos hombres que le seguían, de sus discípulos, y les dijo, yo les voy a dar una misión. Ustedes van a ser ahora pescadores, pero no pescadores del mar, sino que pescadores de hombres para servir al Evangelio. Eso es un milagro. Mateo 12:28. Vemos el Espíritu Santo como estaba en Cristo. Dice, voy a leer del 26, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, dice el Señor, por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, el reino de Dios, la iglesia. Es el anuncio que había llegado. Es un regocijo y alabanza del Padre en Lucas 10:21. Y en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los hijos, a los niños, perdón. Sí, sí, Padre, porque así
te agradó. Cómo hubieron cosas escondidas que fueron reveladas en su tiempo, en su muerte. En Hebreos 9, 13 y 14 el Espíritu de Dios estaba también. Vamos a Hebreos, queridos hermanos, 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, en el cual mediante el Espíritu Eterno, fíjese, la sangre de Cristo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Ahí está, diciendo. ¿Cuál era? Sin mancha nos iba a limpiar, nos limpiará nuestras conciencias, dice, nuestras obras muertas, dejamos todo el pecado atrás, nos limpia de todo pecado. El Espíritu Eterno de Dios, ese que está ahí con Cristo, la sangre de Cristo, que está relacionado mediante el Espíritu Eterno de Dios, ofrecido a sí mismo, sin mancha, para limpiar nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios vivo. Esa es la finalidad de la muerte de Cristo y la sangre de Cristo derramada en la cruz para limpiarnos, para darnos buena conciencia, para sacar esas conciencias muertas y hacerlas vivas espiritualmente. Dice en su resurrección, Romanos 14, Romanos 1, 4, perdón, 1, 4. Dice, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección entre los muertos. El Espíritu de Dios estaba. El capítulo 8, que es muy hermoso, el capítulo 8 de Romanos. Aquí me voy a tener un poco, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Ese es el punto. El versículo 11 dice ahí, y voy a seguir leyendo el capítulo 8, aunque más adelante está completo. Voy a leer el 11 aquí nomás. Y si el Espíritu de aquel que le levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos levantó. Para Andrés, que fue bautizado recién, para Gabriela, para Edgardo, que todavía aún no captan mucho y no consideran que el Espíritu de Dios fue el que los levantó después de haber sido sumergidos en las aguas del bautismo. Cuando el pueblo de Dios esperaba al Espíritu de Dios. Después de la ascensión de Cristo, los discípulos todavía esperaban la venida del Espíritu Santo en su sentido especial. En Hechos capítulo 1, versículo 5, un libro muy bueno que nos relata la información aquí que tenemos de Cristo. Hechos 1, versículo 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. O sea, había un bautismo distinto. Ahí se inició la iglesia, se inició predicando el bautismo. Dice, el Espíritu iba a estar en ellos. Cuando le dice a los apóstoles, le dice que Él va a subir a los cielos, que no le van a ver, que no va a estar con ellos, pero le dice, yo les voy a dejar a alguien a ustedes. Les voy a dejar el Espíritu de Dios. Dice ahí en Juan 14, 16, 17, dice que y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, fíjese, escúcheme bien, y el Espíritu de verdad,
el cual el mundo no puede recibir, porque el mundo es del mundo. Él no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Estaba con ellos, con los apóstoles, estaba morando con ellos y le está diciendo que moraba con ellos, que le estaban viendo, que era el Espíritu de Dios que estaba con ellos. Y le está diciendo que está morando con ellos y está con ellos. Qué maravilloso cómo le fue revelado a los apóstoles que tenían al Espíritu de Dios ahí, reflejado ahí en la persona de Cristo, esperando al Espíritu Santo. Era importante recibir el Espíritu Santo en el sentido antes que Cristo fuera glorificado. En Juan 7, 38, 39 dice ahí la palabra: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El creer en Cristo, corren ríos de agua viva. Dice, y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. No había subido Cristo a los cielos. Pero Él estaba prometiendo y estaba diciendo que iban a recibir ese premio, ese Espíritu, quien siguiera a Cristo. Esto se cumplió comenzando el día de Pentecostés. Antes de Pentecostés, el Espíritu obró específicamente en ciertos líderes del pueblo de Dios solamente porque Dios quiso que estuvieran en ellos, porque para poder llevar al pueblo, llevar a la nación de Israel al camino del cristianismo en general, esperando el Espíritu Santo. Todavía faltaba el Espíritu Santo estuviera disponible en cierto sentido a todos los cielos. Joel habla en la profecía en Hechos 2, 16, 17, Ezequiel, y ahí. Ezequiel 36, 27 dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Eso lo está diciendo Cristo. Eso está diciendo Dios, que es lo que espera de nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos que andar? En el Espíritu. Llevar el fruto del Espíritu en su vida es el resultado directo de ser guiado por el Espíritu Santo. Lo que podemos ver en los siguientes textos. Cada uno de estos textos representa o presenta el contraste de andar según la carne y no andar según el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. El libro de Gálatas y Romanos habla muy claro de la forma de ser guiado por el Espíritu Santo. Esta es la decisión fundamental que el cristiano debe tomar y decidir si va a cumplir la voluntad y los deseos de la carne o el deseo del Espíritu. Acuérdense lo que leímos en Romanos 8, del 1 al 4. Dice ahí muy claro lo que está diciendo Romanos 8, del 1 al 4, y que vamos a quedarnos en ese libro porque vamos a sacarle un poquito más de información ahí, 8 del 1 al 4. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, le dicen los judíos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice ahí que andamos conforme al Espíritu. El fruto del Espíritu en la vida cristiana es evidencia de este que anda en Espíritu. ¿Cómo andamos nosotros en el Espíritu? Nosotros tenemos que escoger
entre andar en el espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Esa es la lucha que tenemos constante todos los cristianos. Todos los cristianos somos soldados de Cristo y como soldados estamos preparados para defender fuertemente la doctrina de Cristo. Pero si decimos satisfacer los deseos del Espíritu Santo, seremos guiados por el Espíritu. Gálatas 5, del 16 al 18, y el resultado de nuestra vida será el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas, queridos hermanos, porque es un libro que nos ayuda mucho. Es un libro que está antes de Efesios, por si acaso, ya después de Corintios está Gálatas. Capítulo 5, versículo 16, 18, dice que digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Esas son las cosas negativas del espíritu. Pero habla después, dice que el 22 dice, más el fruto del espíritu, porque la reversa de la cara de lo negativo está lo positivo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿qué es lo que han hecho? Han crucificado su carne, con sus pasiones y su deseo. Si vivimos por el Espíritu, por este Espíritu que estamos hablando, el Espíritu de Dios, andemos también por el Espíritu. Eso es lo que nos llama el Señor. Nos llama, guiados por el Espíritu Santo. Pensar en las cosas del Espíritu. Y volvemos al capítulo de Romanos 8. Andar conforme a la carne. Dice el 5, ahí hemos leído hasta el 4, 8, 5, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ocuparse de las cosas del Espíritu. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vivir según las cosas del Espíritu, Romanos 8, 9, dice que, vamos a leer del 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino, fíjese, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Específicamente, especificado todo lo que significa tener el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no está en usted, nosotros tenemos que morar en el Espíritu de Dios, andar en buen camino. Eso nos llama el Señor. Y eso es lo que está el Espíritu de Dios. Hacer morir la vida y las obras de la carne. Dice que el 11, el 10, voy a leer 8, 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Eso es ser guiado por el Espíritu de Cristo. Tener la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo.
que el Espíritu de Dios esté en cada uno, que el Espíritu de Dios esté en cada uno. El Espíritu Santo desde la creación está. El último versículo, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 2. Yo sé que ha sido larga la lección, pero era necesario exponerla claramente para que no quedaran dudas a los nuevos cristianos y a los antiguos, ¿qué son? ¿Qué recibimos cuando nos bautizamos en el Señor? 1 Corintios capítulo 2, versículo del 10 al 13, al 16. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. No crea que no sabe todos sus secretos Dios. El Espíritu de Dios lo sabe. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Queridos hermanos, hemos llegado ya al final de esta lección. Entendamos que el Espíritu Santo ha estado desde la creación del mundo, ha estado presente desde antes que se creara el mundo, ha estado con Dios. Él creó el mundo con Dios y ahora está el Espíritu Santo. Cosas que no conocieron, que no vieron los antiguos, que tuvieron, que investigaron, indagaron, pero no les fue dado para ellos el Espíritu Santo, sino que para ciertos personajes que Dios escogió para guiar la nación de Israel y para ciertas actividades. Pero hoy en día tenemos esta libertad de escoger de cada persona, confesando a Cristo, simplemente recibiéndolo en su corazón, confesando a Cristo, creyendo y arrepintiéndose de su vida y ser bautizado, puede tener esta opción del que el Espíritu de Dios more en su persona. Que Dios le bendiga y que el Espíritu de Dios esté morando en su vida. Amén.